Hola, soy Marcos. Nunca olvidaré el día en que vi a mi mejor amigo, Javier, el hombre más duro que he conocido, derrumbarse de rodillas en el pasillo de un hospital, con un llanto silencioso que partía el alma. Era un gigante de piedra hecho añicos. A veces, la fortaleza de un hombre es solo la armadura que esconde la herida más profunda, es algo que te marca para siempre. ¿Alguna vez has visto a alguien que creías invencible romperse en 1000 pedazos? Antes de contarte qué fue lo que susurró su hija para silenciar a toda una clínica. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre se rinde al dolor para poder sanar de verdad. Todo ocurrió en la unidad de oncología pediátrica, un lugar que intenta parecer alegre con dibujos en las paredes, pero donde el olor a desinfectante no logra ocultar el miedo. Javier, mi amigo, es arquitecto. Un hombre que se pasaba la vida creando estructuras para que durasen siglos, y ahora se sentía completamente inútil, incapaz de proteger la vida de su pequeña Sofía, de solo 7 años. La enfermedad había entrado en una fase crítica, y los médicos ya hablaban con esa compasión profesional que es peor que cualquier mala noticia. La esperanza se estaba agotando, y el silencio en esos pasillos blancos se hacía cada vez más pesado, más denso, como si el propio aire estuviera de luto anticipado. Para el mundo, Javier era el pilar, el padre fuerte que no se permitía una sola grieta. Hablaba con los oncólogos usando términos técnicos, discutiendo protocolos y estadísticas como si estuviera en una reunión de trabajo, no decidiendo sobre la vida de su hija. Pero yo sabía que era una coraza. Hacía años que había perdido a su mujer, Elena, y nunca se había permitido llorarla de verdad. Ahora, ese luto no resuelto se mezclaba con la culpa y la impotencia de ver a Sofía sufrir. Llevaba el peso de 2 duelos, uno antiguo y otro que se cernía sobre él como una sombra. Su fortaleza era en realidad una forma de agotamiento extremo, una manera de no sentir para no desmoronarse. La sala de espera era un purgatorio. Un lugar donde los minutos se estiraban hasta convertirse en horas, y las esperanzas se encogían con cada paso de una enfermera. Los otros padres compartían el mismo aire viciado de resignación. Nadie hablaba mucho. Solo había miradas perdidas, hombros caídos, y el sonido casi imperceptible del zumbido de las luces fluorescentes. Era una comunidad unida por el peor de los miedos, un club al que nadie querría pertenecer. Javier se sentaba allí, inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, como si intentara controlar el universo con la pura fuerza de su voluntad. Pero en ese lugar, la voluntad no servía de nada. Allí solo mandaba la enfermedad y el tiempo. Su vida se había reducido a eso. Un ciclo interminable de viajes al hospital, noches en vela escuchando la respiración de Sofía, y días enteros esperando resultados que nunca eran buenos. El mundo exterior, con sus problemas triviales, había dejado de existir para él. Su universo era la habitación 302, la silla de plástico junto a la cama y el pitido rítmico de las máquinas que monitorizaban la vida de su hija. A veces veía a Sofía dibujar, creando mundos de colores en un cuaderno mientras los tubos la conectaban a la medicina que debía salvarla, pero que solo parecía hacerla sufrir más. Era una crueldad silenciosa, una rutina de dolor que se había normalizado de la peor manera posible. Pero aquel martes fue diferente. El aire en el hospital parecía más denso, más cargado. Sofía tenía programada una punción, un procedimiento que ella temía más que ningún otro. Javier lo sabía, y su habitual fachada de calma estaba visiblemente agrietada. Lo vi apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula tan tensa que parecía que iba a romperse. No decía nada, pero su silencio gritaba. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de un hombre que ha aguantado demasiado, y está a punto de explotar. Yo estaba a su lado, sintiendo esa tensión, y supe, sin ninguna duda, que ese día algo iba a romperse para siempre. La desolación iba a encontrar una voz. Los días se convirtieron en una única mancha gris, una repetición infinita del mismo ritual desolador. Javier se levantaba antes del amanecer, conducía hasta el hospital en un silencio sepulcral y pasaba las horas en esa silla de plástico que ya tenía la forma de su cuerpo derrotado.
su trabajo, sus amigos, su vida entera, todo había quedado en pausa, reducido a un eco lejano. Se había convertido en un experto en interpretar los pitidos de las máquinas, en diferenciar el paso de una enfermera con buenas noticias del de una con malas. Su existencia se había encogido hasta caber en los límites de aquella habitación, un universo de sábanas blancas y olor a antiséptico donde el tiempo no avanzaba, solo se pudría lentamente, llevándose consigo cualquier atisbo de esperanza. Había una especie de pacto no escrito entre los padres de la planta, un código de miradas bajas y silencios compartidos. Nadie preguntaba demasiado, nadie ofrecía consuelos vacíos. Cada uno cargaba con su propio infierno en una soledad rodeada de gente. Javier se había vuelto un maestro en el arte de la invisibilidad. Se movía por los pasillos como un fantasma, con la mirada fija en el suelo para no cruzarse con los ojos de otros padres, porque en ellos veía reflejado su propio pánico, su propia desesperación. La compasión de los demás le quemaba, se sentía como una humillación, un recordatorio constante de que había fracasado en lo único que importaba, proteger a su hija. Por eso se aislaba, construyendo un muro de frialdad para que nadie viera las ruinas que había dentro. Por las noches cuando Sofía por fin se dormía, vencida por la medicación, Javier se permitía respirar. Se quedaba observándola durante horas, memorizando cada detalle de su rostro pálido, la forma en que sus pestañas se curvaban sobre sus mejillas. Era en esos momentos de quietud absoluta cuando la rabia lo consumía, una furia sorda y primitiva contra un enemigo invisible, que le estaba arrebatando a su hija pedazo a pedazo. Apretujaba los puños en los bolsillos de su chaqueta, clavándose las uñas en las palmas hasta sentir dolor, un dolor físico que al menos podía controlar, a diferencia de ese otro dolor, el del alma, que lo estaba devorando vivo sin que pudiera hacer absolutamente nada para detenerlo. Era un vigilante impotente ante la destrucción de su mundo. Fue entonces cuando la vi por primera vez, o al menos cuando realmente me fijé en ella. Era una anciana menuda, sentada siempre en el mismo rincón de la sala de espera, tejiendo una bufanda de un color azul imposiblemente brillante. No hablaba con nadie, no leía, no miraba el móvil, solo tejía, con una calma y una concentración que parecían fuera de lugar en aquel purgatorio de ansiedad. Javier pasaba a su lado varias veces al día, y nunca le había prestado atención, era solo parte del mobiliario. Pero un día, mientras él volvía de la cafetería con un café que no se iba a tomar, ella levantó la vista de sus agujas. Sus ojos, increíblemente claros y profundos, se clavaron en los de mi amigo, y no había en ellos ni lástima ni curiosidad. Había otra cosa, algo que Javier no supo descifrar. Él, por puro instinto, desvió la mirada y aceleró el paso, incómodo. Pero al día siguiente, la escena se repitió. Y al otro. Era un ritual silencioso. Javier pasaba, ella levantaba la vista y lo miraba con esa serenidad insondable. No había sonrisas, no había gestos, solo esa conexión visual que duraba apenas un par de segundos pero que empezó a horadar la coraza de mi amigo. Él se sentía expuesto, como si aquella mujer pudiera ver más allá de su fachada de hombre duro, como si pudiera leer el mapa de su dolor con solo una mirada. Empezó a sentir una extraña mezcla de irritación, y una curiosidad que no se atrevía a admitir. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de él? ¿Por qué su silencio le resultaba más elocuente que todas las palabras de consuelo que había recibido? Una tarde, agotado tras una reunión especialmente dura con los médicos, Javier se derrumbó en una silla al otro lado de la sala, lejos de ella. Hundió la cara entre las manos, sintiendo que ya no podía más. De repente, notó una presencia a su lado, era ella. No había oído sus pasos. Se había sentado en la silla contigua, y había dejado su labor de punto en el regazo. No dijo nada, simplemente se quedó ahí, sentada a su lado, compartiendo el silencio. No lo tocó, no le ofreció un pañuelo, solo le regaló su presencia tranquila. Y por primera vez en meses, Javier no se sintió solo. Sintió que alguien, sin necesidad de palabras, entendía la magnitud de su abismo. Fue un instante, nada más, pero algo dentro de él, algo que creía muerto, se movió ligeramente. Al día siguiente, la dinámica entre ellos cambió sutilmente, sin que se dijera una sola palabra. Javier ya no evitaba su rincón.
De hecho, noté que, de manera casi inconsciente, buscaba un asiento desde donde pudiera verla. Ya no era solo una anciana tejiendo, se había convertido en una especie de faro en medio de su tormenta personal. Observaba el movimiento rítmico de sus agujas, el ir y venir constante de la lana azul brillante, y encontraba en ello una calma que ninguna terapia ni palabra de ánimo le había proporcionado. Era como si aquel gesto repetitivo y creador estuviera tejiendo también un poco de orden en el caos de su mente. El azul vibrante de la bufanda se convirtió en el único punto de color en su mundo gris, un ancla visual que le impedía hundirse por completo en la desesperación que lo acechaba. Pasaron 2 días más en ese silencio compartido. Javier entraba, asentía levemente en su dirección y ella le devolvía el gesto con una mirada que lo abarcaba todo. Una tarde, mientras él volvía de hablar con los médicos, con el peso de otro informe desalentador sobre los hombros, ella detuvo sus agujas justo cuando él pasaba a su lado. No levantó la vista de su labor, pero su voz, suave y clara, llenó el pasillo. A veces, la armadura más pesada es la que no se ve, dijo, simplemente. Javier se quedó helado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era una pregunta, ni un consejo. Era una afirmación, una verdad lanzada al aire con la precisión de un cirujano. Se sintió completamente desnudo, como si aquella mujer hubiera mirado directamente a través de su piel y hubiera visto el mapa de sus cicatrices internas. Esa noche, algo se rompió en él, pero de una forma sanadora. Mientras le leía un cuento a Sofía que dormitaba entre cables y tubos, una de las frases del libro le hizo gracia. Y entonces ocurrió. Una risa corta, ronca y oxidada brotó de su garganta. Fue un sonido tan extraño, tan fuera de lugar en aquel entorno que él mismo se sobresaltó. Sofía abrió los ojos y le sonrió débilmente, una sonrisa que no había visto en semanas. En ese instante, Javier comprendió que su coraza de seriedad y control no solo lo estaba aislando a él, sino que también le estaba robando a su hija esos pequeños momentos de luz. La risa fue como una grieta por la que empezó a colarse un poco de vida, un recordatorio de que, incluso en el infierno, todavía era posible sentir algo parecido a la alegría. A la mañana siguiente, fue él quien se acercó, se sentó en la silla de al lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Tras un largo silencio, se atrevió a preguntar, con la voz un poco temblorosa. ¿Espera a alguien? La mujer sonrió por primera vez, una sonrisa serena que le iluminó el rostro. Estoy tejiendo una bufanda para un alma que tiene frío, respondió, sin dejar de mover las agujas. A veces, las almas se enfrían tanto que se olvidan de cómo sentir el calor. Javier no entendió del todo sus palabras, pero sintió su significado en lo más profundo de su ser. No hablaba de la temperatura, hablaba de la soledad, del dolor que congela. Se dio cuenta de que aquella mujer no estaba allí por casualidad. Su presencia tenía un propósito que escapaba a su lógica de arquitecto. Esa conversación, por breve y enigmática que fuera, actuó como un bálsamo. Javier empezó a cambiar. Su cuerpo, antes permanentemente tenso, se relajó. Empezó a dormir un par de horas seguidas en el sillón, sin sobresaltarse con cada pitido de las máquinas. Volvió a comer, no por obligación, sino sintiendo el sabor de los alimentos. Incluso las enfermeras notaron el cambio. Su rostro ya no era una máscara de dureza impenetrable. Ahora había en sus ojos una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más accesible. Dejó de luchar contra el hospital, contra los médicos, contra el destino. Empezó a aceptar que había cosas que no podía construir ni controlar, y en esa rendición encontró una extraña forma de paz, una fortaleza que no venía de la resistencia, sino de la aceptación. La anciana siguió allí, en su rincón con su tejido azul. Su presencia se había convertido en una constante tranquilizadora para Javier. Ya no necesitaban hablar. A veces, sus miradas se cruzaban a través de la sala, y en ese instante se transmitían todo lo necesario. Él sentía que ella sabía exactamente por lo que estaba pasando, no solo la angustia por su hija, sino también el duelo enquistado por su mujer, la culpa, el agotamiento. Era como si ella pudiera sostener todo su dolor sin juzgarlo, dándole permiso para sentirlo sin que lo destruyera.
Por primera vez en años, Javier se permitió ser vulnerable en presencia de alguien, y descubrió que en esa vulnerabilidad no había debilidad, sino una inmensa liberación. Se estaba preparando, sin saberlo, para el momento que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces, empezaron a pasar cosas. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, que la lógica de un arquitecto como Javier debería haber descartado de inmediato. La primera fue la fiebre de Sofía. Llevaba semanas con una febrícula persistente que los médicos no lograban controlar del todo. Pero una mañana, sin más, desapareció. El termómetro marcaba 36,5, una cifra perfecta, casi insultante en su normalidad. La enfermera lo atribuyó a un ajuste en la medicación, pero Javier sabía que no le habían cambiado nada. Recordó la mirada de la anciana, la bufanda azul, y por primera vez se permitió pensar en algo que no fuera ciencia. Se aferró a esa idea como un náufrago a un trozo de madera, con una mezcla de vergüenza y una desesperada, diminuta esperanza. Poco después, Sofía empezó a tener hambre de nuevo. No era el apetito forzado y sin ganas de los últimos meses, sino un deseo real. Una tarde, mientras miraba por la ventana, se giró y dijo con una vocecita clara: «Papá, ¿me traes un batido de fresa? Como los que hacía mamá». A Javier se le paró el corazón. Hacía años que no oía esa frase. Era un eco de otro tiempo, de una vida que creía enterrada para siempre junto a su mujer. Corrió a la cafetería del hospital como si le fuera la vida en ello, con las manos temblando. Cuando volvió y vio a su hija sorber el batido con los ojos cerrados, disfrutándolo, sintió que una pieza de su mundo roto volvía a encajar, aunque no supiera explicar cómo ni por qué. Las noches también cambiaron. El sueño de Javier, antes un pozo de pesadillas cortas y agotadoras, se llenó de una extraña calma. Una noche soñó con Elena, su mujer. Estaban en la playa, la misma donde se conocieron, y ella no decía nada. Solo le sonreía, con esa paz que él tanto echaba de menos. Se despertó con el sonido de las olas todavía en los oídos, y una sensación de serenidad que lo acompañó durante todo el día. Era como si el sueño le hubiera recargado una batería interna que llevaba años agotada. Miró a Sofía, que dormía plácidamente, y por primera vez en mucho tiempo no sintió pánico al pensar en el mañana. Sintió que de alguna manera, no estaban solos en esa lucha. Los fenómenos inexplicables comenzaron a ser más evidentes, casi tangibles. Una de las máquinas que monitorizaba a Sofía, y que solía emitir alarmas constantes por sus bajos niveles de oxígeno, se silenció. Llevaba horas estable, con unos parámetros que los médicos calificaron de sorprendentemente buenos. Un residente joven, al revisar los gráficos, comentó en voz alta que debía de haber un error en el registro, que era imposible una recuperación tan lineal. Javier, que estaba sentado junto a la cama, no dijo nada. Simplemente miró hacia el pasillo, justo en el momento en que la anciana pasaba por la puerta de la habitación. Sus miradas se cruzaron por un instante, y él supo, con una certeza que helaba la sangre, que aquello no era ninguna casualidad. La confirmación de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo llegó de fuera. La abuela de Sofía, la madre de Javier, que la visitaba cada 2 días, entró en la habitación y se quedó paralizada en el umbral. Se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué ha pasado?», preguntó con un hilo de voz. Javier se asustó, pensando que veía algo malo. «Su pelo», susurró ella. «Le está brillando otra vez». Y era verdad. El cabello de Sofía, que se había vuelto opaco y quebradizo por el tratamiento, parecía tener un nuevo brillo, una vitalidad que no estaba ahí el día anterior. Era un detalle mínimo, algo que solo el amor de una abuela podía notar, pero para ellos fue la prueba definitiva de que un milagro silencioso se estaba tejiendo a su alrededor. El último signo fue el más desconcertante de todos. Sofía, que apenas tenía fuerzas para hablar, empezó a dibujar con una energía renovada. Una tarde, Javier la observaba mientras ella llenaba una hoja con garabatos de colores. De repente, ella levantó la vista, lo miró fijamente con una seriedad impropia de su edad y dijo: «Papá, no te preocupes. La abuela Elena dice que pronto jugaremos juntos en el jardín de las mariposas». Javier se quedó sin aire. Nadie le había hablado a Sofía del jardín de las mariposas.
Era un lugar imaginario, un código secreto que él y su mujer habían inventado para hablar de la muerte de una forma que una niña pudiera entender. Era su secreto. Y en ese momento, supo que su hija estaba conectada a algo mucho más grande que la enfermedad, algo que la lógica no podía explicar. El mundo de Javier se detuvo en seco con aquella frase, el jardín de las mariposas. Era un código sagrado, un pacto sellado con Elena para hablar de lo inefable, un lugar secreto construido con amor para cuando las palabras no alcanzaran. Y ahora, ese secreto salía de los labios de su hija de 7 años, una niña que no tenía forma humana de conocerlo. El arquitecto dentro de él, el hombre que creía en los planos, en las estructuras y en la lógica aplastante de la física, se hizo añicos. Miró a Sofía, que lo observaba con una calma que no era suya, y luego al pasillo, esperando encontrar a la anciana de la bufanda azul. Pero no había nadie. Solo el zumbido de las luces fluorescentes, y el eco de una verdad imposible que acababa de derribar todos los muros que había construido. Al día siguiente la esquina de la sala de espera estaba vacía. La silla donde la anciana tejía su bufanda azul, parecía un hueco en el universo, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier presencia. Javier sintió un pánico helado recorrerle la espalda. ¿La había imaginado? Era todo producto del agotamiento, del estrés, de un cerebro que se negaba a aceptar la realidad. Empezó a buscarla. Recorrió los pasillos como un autómata, su mirada escudriñando cada rincón, cada rostro. Preguntó a un par de enfermeras, describiendo a una mujer menuda con una labor de punto de un azul muy vivo. Ellas fruncieron el ceño, intentando recordar. Aquí pasa tanta gente, dijo una con amabilidad. Nadie parecía haberla registrado. Era un fantasma, una sombra que solo él parecía haber visto con claridad. Esa tarde, movido por una urgencia que no comprendía, dejó a Sofía al cuidado de su abuela, y condujo hasta su casa. Hacía meses que no pisaba aquel lugar más que para ducharse y dormir unas pocas horas. La casa se sentía extraña, un caparazón vacío que guardaba los ecos de una vida que ya no existía. No sabía qué buscaba, pero sentía una necesidad visceral de conectar con Elena, de encontrar una pieza que encajara en aquel rompecabezas imposible. Subió directamente al desván, un lugar que había sellado tras su muerte, incapaz de enfrentarse a los recuerdos que guardaba. El aire era denso, olía a polvo y a tiempo detenido. Empezó a abrir cajas al azar, con el corazón latiéndole desbocado, buscando una respuesta en el santuario silencioso de su pasado. Dentro de un viejo baúl de madera que había sido de Elena, encontró sus tesoros más íntimos, diarios de adolescencia, flores prensadas entre las páginas de libros, cartas de sus amigas. Se sintió un intruso, un profanador de secretos, pero la necesidad de entender era más fuerte que el pudor. Sus manos temblorosas sacaron un fajo de fotografías antiguas, de esas con los bordes blancos y los colores ligeramente desvaídos por el tiempo. Eran imágenes de la vida de Elena antes de él, cumpleaños infantiles, vacaciones en la playa con sus padres, la sonrisa de una niña que aún no sabía nada del dolor. Las miró una por una, con una mezcla de ternura y desesperación, buscando un rostro, una señal, una pista que le dijera que no se había vuelto completamente loco. Y entonces, la encontró. Era una fotografía algo borrosa, tomada en lo que parecía un jardín lleno de rosales. Elena, con unos 16 años, sonreía a la cámara, y a su lado, con un brazo sobre su hombro, había una mujer de mediana edad. Javier contuvo el aliento. Eran los mismos ojos claros, la misma sonrisa serena, la misma paz en el gesto. Era ella. La mujer del hospital. Inconfundible. Le dio la vuelta a la foto, y una caligrafía elegante, la de Elena, rezaba. Con mamá, 2 meses antes de que se fuera al jardín de las mariposas. Verano del 98. El suelo desapareció bajo sus pies. La madre de Elena había muerto de un cáncer fulminante hacía más de 20 años. La mujer que le había hablado en el hospital no era de este mundo. Con las manos temblando de forma incontrolable, siguió revolviendo en el fondo del baúl, como si buscara la prueba definitiva que su mente racional aún exigía. Sus dedos tocaron algo suave, envuelto en papel de seda amarillento. Lo desenvolvió con un cuidado casi religioso.
Era una pequeña labor de punto, un trozo de bufanda de niño, claramente inacabada. El hilo de lana, a pesar de los años, conservaba un color increíblemente brillante, un azul eléctrico, vibrante, idéntico al de la bufanda que la mujer tejía en el hospital. La misma textura, el mismo punto, era la bufanda que ella le estaba tejiendo a Elena cuando la enfermedad se la llevó. No estaba tejiendo una bufanda cualquiera. Había vuelto para terminar su trabajo, para abrigar a su nieta en la hora más oscura. Javier se derrumbó sobre el suelo de madera del desván, con la fotografía en una mano y el trozo de lana azul en la otra. El arquitecto, el hombre de ciencia, el escéptico, murió en ese instante. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un territorio de asombro y rendición absoluta. Aquella mujer no era un consuelo pasajero, era una guardiana. Era la abuela que Sofía nunca llegó a conocer, el amor de Elena manifestándose de una forma que desafiaba todas las leyes del universo que él creía conocer. Regresó al hospital sintiendo que flotaba. Ya no buscaba a la mujer, sabía que su misión había concluido. Al entrar en la habitación, vio a Sofía durmiendo con una serenidad celestial, y en la silla vacía junto a la ventana, creyó ver por un segundo el último destello de un hilo azul desvaneciéndose en el aire. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Cuando volví al hospital, con la foto y el trozo de bufanda en el bolsillo de la chaqueta, ya no sentía pánico, sino una especie de asombro sagrado. El mundo había cambiado de color. Mi madre estaba sentada junto a Sofía, leyéndole un cuento en voz baja. Esperé a que la niña se durmiera y, sin decir una palabra, saqué la fotografía y se la enseñé. Luego, coloqué a su lado el pedazo de lana azul. Ella primero frunció el ceño, confundida, y después sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de un reconocimiento que era una mezcla de terror y milagro. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo, y supe en ese mismo instante que yo no me había vuelto loco. Ella también la estaba viendo, de algún modo. Es imposible, susurró mi madre con la voz rota. Cogió la foto con manos temblorosas como si quemara. Esta es la madre de Elena, murió hace tantos años. Su mirada pasó de la foto a la lana, y entonces el recuerdo la golpeó con toda su fuerza. Esta bufanda. Dios mío, Marcos, esta bufanda. Ella la estaba tejiendo para el primer invierno de Elena en la universidad. Era su color favorito. Nunca pudo terminarla. La enfermedad se la llevó en menos de 3 meses. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran solo de pena. Había algo más en su mirada, una comprensión profunda y aterradora de que las fronteras que creíamos tan sólidas entre la vida y la muerte se habían desvanecido por completo en aquella habitación de hospital. Nos quedamos allí, en un silencio denso, mientras las máquinas pitaban suavemente al fondo. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de conexiones imposibles. Fue mi madre la que habló primero, uniendo las piezas del puzzle. ¿Recuerdas lo que dijo Sofía, sobre el jardín de las mariposas? Elena me contó que ese era el código secreto que su madre usaba con ella para hablar del cielo. Cada revelación era como una ola que nos golpeaba, derribando los muros de nuestra lógica. La presencia de aquella mujer ya no era una extraña coincidencia, sino un plan trazado desde un lugar que no podíamos comprender. Había venido con un propósito claro, terminar su labor de amor y cuidar de la hija de su hija. No era un fantasma, era una abuela cumpliendo con su deber. Justo en ese momento, como si el destino quisiera subrayar la ironía, entró en la habitación el jefe de oncología. Su rostro, normalmente grave y contenido, mostraba una expresión de desconcierto profesional. Sostenía una carpeta con los últimos resultados de Sofía. Javier, dijo, y su voz sonaba extrañamente cautelosa. No sabemos cómo explicarlo. Los marcadores tumorales han caído en picado. La respuesta al tratamiento ha sido anómala. Es el tipo de remisión espontánea que lees en los libros de texto, pero que nunca ves en la vida real. Nos miró a mi madre y a mí, buscando una explicación en nuestros rostros, pero nosotros teníamos una respuesta que su ciencia jamás podría aceptar. Asentimos en silencio, dejando que él lo atribuyera a un milagro estadístico. Mientras el doctor seguía hablando de protocolos y de los siguientes pasos, yo ya no le escuchaba.
Mi mirada estaba fija en Sofía, que dormía con una paz que no le había visto en años. Comprendí que la verdadera sanación no estaba ocurriendo en sus células, sino en nuestras almas. La abuela de Sofía no había venido a desafiar a la medicina, sino a recordarnos algo que habíamos olvidado, que no estábamos solos en esta lucha. Había venido a tejer los hilos rotos de nuestra familia, a traernos un consuelo que ninguna quimioterapia podría ofrecer. La paz que sentía en ese momento era más poderosa que cualquier pronóstico médico. Por primera vez, dejé de tener miedo al resultado, porque entendí que el verdadero milagro ya había sucedido. Esa misma noche, cuando Sofía se despertó, me senté a su lado y le pregunté con toda la naturalidad que pude reunir: «Cariño, ¿has soñado algo bonito?». Ella me miró con sus grandes ojos, ahora más claros y llenos de vida, y sonrió. «No era un sueño, papá. Estaba aquí la abuela de mamá, la de la foto que tienes». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. «¿Y qué te ha dicho?», le pregunté, conteniendo la respiración. Su respuesta fue de una sencillez demoledora. Me ha dicho que no tuviera miedo. Que ella le debía un abrazo de lana a mamá, pero como mamá ya tiene muchas alas para no tener frío, me lo iba a dar a mí. El abrazo de lana, con esa frase infantil y pura, todo encajó de forma definitiva. Me quedé a su lado hasta que volvió a dormirse, sosteniendo su manita. La habitación del hospital ya no me parecía un lugar frío y estéril. Se había convertido en un espacio sagrado, el punto de encuentro entre dos mundos. El olor a desinfectante se mezclaba ahora con un perfume intangible a amor eterno. Supe, con una certeza que iba más allá de la fe o la razón, que Elena y su madre nos estaban cuidando. La bufanda azul, aunque físicamente inacabada en el mundo de los vivos, se había completado en el de los espíritus. Era un lazo de amor indestructible, tejido con hilos de memoria y eternidad, y su calor nos abrigaría para siempre, pasara lo que pasara a partir de ese momento. La batalla había terminado, habíamos recibido la paz. Aquel martes fue diferente, el aire en el hospital parecía más denso, más cargado. Sofía tenía programada una punción, un procedimiento que ella temía más que ningún otro. Javier lo sabía, y su habitual fachada de calma estaba visiblemente agrietada. Lo vi apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula tan tensa que parecía que iba a romperse. No decía nada, pero su silencio gritaba. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de un hombre que ha aguantado demasiado y está a punto de explotar. Yo estaba a su lado, sintiendo esa tensión, y supe, sin ninguna duda, que ese día algo iba a romperse para siempre. La desolación iba a encontrar una voz. Los días se convirtieron en una única mancha gris, una repetición infinita del mismo ritual desolador. Javier se levantaba antes del amanecer, conducía hasta el hospital en un silencio sepulcral, y pasaba las horas en esa silla de plástico que ya tenía la forma de su cuerpo derrotado. Su trabajo, sus amigos, su vida entera, todo había quedado en pausa, reducido a un eco lejano. Se había convertido en un experto en interpretar los pitidos de las máquinas, en diferenciar el paso de una enfermera con buenas noticias del de una con malas. Su existencia se había encogido hasta caber en los límites de aquella habitación, un universo de sábanas blancas y olor a antiséptico donde el tiempo no avanzaba, solo se pudría lentamente, llevándose consigo cualquier atisbo de esperanza. Había una especie de pacto no escrito entre los padres de la planta. Un código de miradas bajas y silencios compartidos. Nadie preguntaba demasiado, nadie ofrecía consuelos vacíos. Cada uno cargaba con su propio infierno en una soledad rodeada de gente. Javier se había vuelto un maestro en el arte de la invisibilidad. Se movía por los pasillos como un fantasma, con la mirada fija en el suelo para no cruzarse con los ojos de otros padres, porque en ellos veía reflejado su propio pánico, su propia desesperación. La compasión de los demás le quemaba, se sentía como una humillación, un recordatorio constante de que había fracasado en lo único que importaba, proteger a su hija. Por eso se aislaba, construyendo un muro de frialdad para que nadie viera las ruinas que había dentro. Por las noches, cuando Sofía por fin se dormía vencida por la medicación, Javier se permitía respirar.
Se quedaba observándola durante horas, memorizando cada detalle de su rostro pálido, la forma en que sus pestañas se curvaban sobre sus mejillas. Era en esos momentos de quietud absoluta cuando la rabia lo consumía. Una furia sorda y primitiva contra un enemigo invisible que le estaba arrebatando a su hija pedazo a pedazo. Apretujaba los puños en los bolsillos de su chaqueta, clavándose las uñas en las palmas hasta sentir dolor, un dolor físico que al menos podía controlar, a diferencia de ese otro dolor, el del alma, que lo estaba devorando vivo sin que pudiera hacer absolutamente nada para detenerlo. Era un vigilante impotente ante la destrucción de su mundo. Fue entonces cuando la vi por primera vez, o al menos cuando realmente me fijé en ella. Era una anciana menuda, sentada siempre en el mismo rincón de la sala de espera, tejiendo una bufanda de un color azul imposiblemente brillante. No hablaba con nadie, no leía, no miraba el móvil. Solo tejía, con una calma y una concentración que parecían fuera de lugar en aquel purgatorio de ansiedad. Javier pasaba a su lado varias veces al día y nunca le había prestado atención, era solo parte del mobiliario. Pero un día, mientras él volvía de la cafetería con un café que no se iba a tomar, ella levantó la vista de sus agujas. Sus ojos, increíblemente claros y profundos, se clavaron en los de mi amigo, y no había en ellos ni lástima ni curiosidad. Había otra cosa, algo que Javier no supo descifrar. Él por puro instinto, desvió la mirada y aceleró el paso, incómodo. Pero al día siguiente, la escena se repitió, y al otro, era un ritual silencioso. Javier pasaba, ella levantaba la vista, y lo miraba con esa serenidad insondable. No había sonrisas, no había gestos, solo esa conexión visual que duraba apenas un par de segundos, pero que empezó a horadar la coraza de mi amigo. Él se sentía expuesto, como si aquella mujer pudiera ver más allá de su fachada de hombre duro, como si pudiera leer el mapa de su dolor con solo una mirada. Empezó a sentir una extraña mezcla de irritación y una curiosidad que no se atrevía a admitir. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de él? ¿Por qué su silencio le resultaba más elocuente que todas las palabras de consuelo que había recibido? Una tarde, agotado tras una reunión especialmente dura con los médicos, Javier se derrumbó en una silla al otro lado de la sala, lejos de ella. Hundió la cara entre las manos, sintiendo que ya no podía más. De repente, notó una presencia a su lado. Era ella. No había oído sus pasos. Se había sentado en la silla contigua, y había dejado su labor de punto en el regazo. No dijo nada. Simplemente se quedó ahí, sentada a su lado, compartiendo el silencio. No lo tocó, no le ofreció un pañuelo. Solo le regaló su presencia tranquila. Y por primera vez en meses, Javier no se sintió solo. Sintió que alguien, sin necesidad de palabras, entendía la magnitud de su abismo. Fue un instante, nada más, pero algo dentro de él, algo que creía muerto, se movió ligeramente. Al día siguiente, la dinámica entre ellos cambió sutilmente, sin que se dijera una sola palabra. Javier ya no evitaba su rincón. De hecho, noté que, de manera casi inconsciente, buscaba un asiento desde donde pudiera verla. Ya no era solo una anciana tejiendo, se había convertido en una especie de faro en medio de su tormenta personal. Observaba el movimiento rítmico de sus agujas, el ir y venir constante de la lana azul brillante, y encontraba en ello una calma que ninguna terapia ni palabra de ánimo le había proporcionado. Era como si aquel gesto repetitivo y creador estuviera tejiendo también un poco de orden, en el caos de su mente. El azul vibrante de la bufanda se convirtió en el único punto de color en su mundo gris, un ancla visual que le impedía hundirse por completo en la desesperación que lo acechaba. Pasaron 2 días más en ese silencio compartido. Javier entraba, asentía levemente en su dirección y ella le devolvía el gesto con una mirada que lo abarcaba todo. Una tarde, mientras él volvía de hablar con los médicos, con el peso de otro informe desalentador sobre los hombros, ella detuvo sus agujas justo cuando él pasaba a su lado. No levantó la vista de su labor, pero su voz, suave y clara, llenó el pasillo. A veces, la armadura más pesada es la que no se ve, dijo, simplemente. Javier se quedó helado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era una pregunta,
ni un consejo. Era una afirmación, una verdad lanzada al aire con la precisión de un cirujano. Se sintió completamente desnudo, como si aquella mujer hubiera mirado directamente a través de su piel, y hubiera visto el mapa de sus cicatrices internas. Esa noche algo se rompió en él, pero de una forma sanadora. Mientras le leía un cuento a Sofía, que dormitaba entre cables y tubos, una de las frases del libro le hizo gracia. Y entonces ocurrió. Una risa corta, ronca y oxidada brotó de su garganta. Fue un sonido tan extraño, tan fuera de lugar en aquel entorno, que él mismo se sobresaltó. Sofía abrió los ojos y le sonrió débilmente, una sonrisa que no había visto en semanas. En ese instante, Javier comprendió que su coraza de seriedad y control no solo lo estaba aislando a él, sino que también le estaba robando a su hija esos pequeños momentos de luz. La risa fue como una grieta por la que empezó a colarse un poco de vida, un recordatorio de que, incluso en el infierno, todavía era posible sentir algo parecido a la alegría. A la mañana siguiente, fue él quien se acercó, se sentó en la silla de al lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Tras un largo silencio, se atrevió a preguntar, con la voz un poco temblorosa, ¿espera a alguien? La mujer sonrió por primera vez, una sonrisa serena que le iluminó el rostro. Estoy tejiendo una bufanda para un alma que tiene frío, respondió, sin dejar de mover las agujas. A veces, las almas se enfrían tanto que se olvidan de cómo sentir el calor. Javier no entendió del todo sus palabras, pero sintió su significado en lo más profundo de su ser. No hablaba de la temperatura, hablaba de la soledad, del dolor que congela. Se dio cuenta de que aquella mujer no estaba allí por casualidad, su presencia tenía un propósito que escapaba a su lógica de arquitecto. Esa conversación, por breve y enigmática que fuera, actuó como un bálsamo. Javier empezó a cambiar, su cuerpo, antes permanentemente tenso, se relajó. Empezó a dormir un par de horas seguidas en el sillón, sin sobresaltarse con cada pitido de las máquinas. Volvió a comer, no por obligación, sino sintiendo el sabor de los alimentos. Incluso las enfermeras notaron el cambio. Su rostro ya no era una máscara de dureza impenetrable, ahora había en sus ojos una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más accesible. Dejó de luchar contra el hospital, contra los médicos, contra el destino. Empezó a aceptar que había cosas que no podía construir ni controlar, y en esa rendición encontró una extraña forma de paz, una fortaleza que no venía de la resistencia, sino de la aceptación. La anciana siguió allí, en su rincón, con su tejido azul. Su presencia se había convertido en una constante tranquilizadora para Javier. Ya no necesitaban hablar. A veces, sus miradas se cruzaban a través de la sala, y en ese instante se transmitían todo lo necesario. Él sentía que ella sabía exactamente por lo que estaba pasando, no solo la angustia por su hija, sino también el duelo enquistado por su mujer, la culpa, el agotamiento. Era como si ella pudiera sostener todo su dolor sin juzgarlo, dándole permiso para sentirlo sin que lo destruyera. Por primera vez en años, Javier se permitió ser vulnerable en presencia de alguien, y descubrió que en esa vulnerabilidad no había debilidad, sino una inmensa liberación. Se estaba preparando, sin saberlo, para el momento que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces, empezaron a pasar cosas. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, que la lógica de un arquitecto como Javier debería haber descartado de inmediato. La primera fue la fiebre de Sofía. Llevaba semanas con una febrícula persistente que los médicos no lograban controlar del todo. Pero una mañana, sin más, desapareció. El termómetro marcaba 36,5, una cifra perfecta, casi insultante en su normalidad. La enfermera lo atribuyó a un ajuste en la medicación, pero Javier sabía que no le habían cambiado nada. Recordó la mirada de la anciana, la bufanda azul, y por primera vez se permitió pensar en algo que no fuera ciencia. Se aferró a esa idea como un náufrago a un trozo de madera, con una mezcla de vergüenza y una desesperada, diminuta esperanza. Poco después, Sofía empezó a tener hambre de nuevo. No era el apetito forzado y sin ganas de los últimos meses, sino un deseo real. Una tarde, mientras miraba por la ventana, se giró y dijo con una vocecita clara: «Papá, ¿me traes un batido de fresa? Como los que hacía mamá». A Javier se le paró el corazón. Hacía años que no oía esa frase. Era un eco de otro tiempo,
de una vida que creía enterrada para siempre junto a su mujer. Corrió a la cafetería del hospital como si le fuera la vida en ello, con las manos temblando. Cuando volvió y vio a su hija sorber el batido con los ojos cerrados disfrutándolo, sintió que una pieza de su mundo roto volvía a encajar, aunque no supiera explicar cómo ni por qué. Las noches también cambiaron. El sueño de Javier, antes un pozo de pesadillas cortas y agotadoras, se llenó de una extraña calma. Una noche soñó con Elena, su mujer. Estaban en la playa, la misma donde se conocieron, y ella no decía nada. Solo le sonreía, con esa paz que él tanto echaba de menos. Se despertó con el sonido de las olas todavía en los oídos, y una sensación de serenidad que lo acompañó durante todo el día. Era como si el sueño le hubiera recargado una batería interna que llevaba años agotada. Miró a Sofía, que dormía plácidamente, y por primera vez en mucho tiempo no sintió pánico al pensar en el mañana. Sintió que, de alguna manera, no estaban solos en esa lucha. Los fenómenos inexplicables comenzaron a ser más evidentes, casi tangibles. Una de las máquinas que monitorizaba a Sofía, y que solía emitir alarmas constantes por sus bajos niveles de oxígeno, se silenció. Llevaba horas estable, con unos parámetros que los médicos calificaron de sorprendentemente buenos. Un residente joven, al revisar los gráficos, comentó en voz alta que debía de haber un error en el registro, que era imposible una recuperación tan lineal. Javier, que estaba sentado junto a la cama, no dijo nada. Simplemente miró hacia el pasillo, justo en el momento en que la anciana pasaba por la puerta de la habitación. Sus miradas se cruzaron por un instante, y él supo, con una certeza que helaba la sangre, que aquello no era ninguna casualidad. La confirmación de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, llegó de fuera. La abuela de Sofía, la madre de Javier, que la visitaba cada 2 días, entró en la habitación, y se quedó paralizada en el umbral. Se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué ha pasado?», preguntó con un hilo de voz. Javier se asustó pensando que veía algo malo. «Su pelo», susurró ella, «le está brillando otra vez». Y era verdad. El cabello de Sofía, que se había vuelto opaco y quebradizo por el tratamiento, parecía tener un nuevo brillo, una vitalidad que no estaba ahí el día anterior. Era un detalle mínimo, algo que solo el amor de una abuela podía notar, pero para ellos fue la prueba definitiva de que un milagro silencioso se estaba tejiendo a su alrededor. El último signo fue el más desconcertante de todos. Sofía, que apenas tenía fuerzas para hablar, empezó a dibujar con una energía renovada. Una tarde, Javier la observaba mientras ella llenaba una hoja con garabatos de colores. De repente, ella levantó la vista, lo miró fijamente con una seriedad impropia de su edad y dijo: «Papá, no te preocupes. La abuela Elena dice que pronto jugaremos juntos en el jardín de las mariposas». Javier se quedó sin aire. Nadie le había hablado a Sofía del jardín de las mariposas. Era un lugar imaginario, un código secreto que él y su mujer habían inventado para hablar de la muerte de una forma que una niña pudiera entender. Era su secreto. Y en ese momento, supo que su hija estaba conectada a algo mucho más grande que la enfermedad, algo que la lógica no podía explicar. El mundo de Javier se detuvo en seco con aquella frase: «el jardín de las mariposas». Era un código sagrado, un pacto sellado con Elena para hablar de lo inefable, un lugar secreto construido con amor para cuando las palabras no alcanzaran. Y ahora, ese secreto salía de los labios de su hija de 7 años, una niña que no tenía forma humana de conocerlo. El arquitecto dentro de él, el hombre que creía en los planos, en las estructuras, y en la lógica aplastante de la física, se hizo añicos. Miró a Sofía, que lo observaba con una calma que no era suya, y luego al pasillo, esperando encontrar a la anciana de la bufanda azul. Pero no había nadie. Solo el zumbido de las luces fluorescentes, y el eco de una verdad imposible que acababa de derribar todos los muros que había construido. Al día siguiente la esquina de la sala de espera estaba vacía. La silla donde la anciana tejía su bufanda azul parecía un hueco en el universo, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier presencia. Javier sintió un pánico helado recorrerle la espalda. ¿La había imaginado?
Era todo producto del agotamiento, del estrés, de un cerebro que se negaba a aceptar la realidad. Empezó a buscarla. Recorrió los pasillos como un autómata, su mirada escudriñando cada rincón, cada rostro. Preguntó a un par de enfermeras, describiendo a una mujer menuda con una labor de punto de un azul muy vivo. Ellas fruncieron el ceño, intentando recordar. «Aquí pasa tanta gente», dijo una con amabilidad. Nadie parecía haberla registrado. Era un fantasma, una sombra que solo él parecía haber visto con claridad. Esa tarde, movido por una urgencia que no comprendía, dejó a Sofía al cuidado de su abuela, y condujo hasta su casa. Hacía meses que no pisaba aquel lugar más que para ducharse y dormir unas pocas horas. La casa se sentía extraña, un caparazón vacío que guardaba los ecos de una vida que ya no existía. No sabía qué buscaba, pero sentía una necesidad visceral de conectar con Elena, de encontrar una pieza que encajara en aquel rompecabezas imposible. Subió directamente al desván, un lugar que había sellado tras su muerte, incapaz de enfrentarse a los recuerdos que guardaba. El aire era denso, olía a polvo y a tiempo detenido. Empezó a abrir cajas al azar, con el corazón latiéndole desbocado, buscando una respuesta en el santuario silencioso de su pasado. Dentro de un viejo baúl de madera que había sido de Elena, encontró sus tesoros más íntimos, diarios de adolescencia, flores prensadas entre las páginas de libros, cartas de sus amigas. Se sintió un intruso, un profanador de secretos, pero la necesidad de entender era más fuerte que el pudor. Sus manos temblorosas sacaron un fajo de fotografías antiguas, de esas con los bordes blancos y los colores ligeramente desvaídos por el tiempo. Eran imágenes de la vida de Elena antes de él, cumpleaños infantiles, vacaciones en la playa con sus padres, la sonrisa de una niña que aún no sabía nada del dolor. Las miró una por una, con una mezcla de ternura y desesperación, buscando un rostro, una señal, una pista que le dijera que no se había vuelto completamente loco. Y entonces, la encontró. Era una fotografía algo borrosa, tomada en lo que parecía un jardín lleno de rosales. Elena, con unos 16 años, sonreía a la cámara, y a su lado, con un brazo sobre su hombro, había una mujer de mediana edad. Javier contuvo el aliento. Eran los mismos ojos claros, la misma sonrisa serena, la misma paz en el gesto. Era ella. La mujer del hospital. Inconfundible. Le dio la vuelta a la foto, y una caligrafía elegante, la de Elena, rezaba. Con mamá, 2 meses antes de que se fuera al jardín de las mariposas. Verano del 98. El suelo desapareció bajo sus pies. La madre de Elena había muerto de un cáncer fulminante hacía más de 20 años. La mujer que le había hablado en el hospital no era de este mundo. Con las manos temblando de forma incontrolable, siguió revolviendo en el fondo del baúl, como si buscara la prueba definitiva que su mente racional aún exigía. Sus dedos tocaron algo suave, envuelto en papel de seda amarillento. Lo desenvolvió con un cuidado casi religioso. Era una pequeña labor de punto, un trozo de bufanda de niño, claramente inacabada. El hilo de lana, a pesar de los años, conservaba un color increíblemente brillante, un azul eléctrico, vibrante, idéntico al de la bufanda que la mujer tejía en el hospital. La misma textura, el mismo punto, era la bufanda que ella le estaba tejiendo a Elena cuando la enfermedad se la llevó. No estaba tejiendo una bufanda cualquiera. Había vuelto para terminar su trabajo, para abrigar a su nieta en la hora más oscura. Javier se derrumbó sobre el suelo de madera del desván, con la fotografía en una mano y el trozo de lana azul en la otra. El arquitecto, el hombre de ciencia, el escéptico, murió en ese instante. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un territorio de asombro y rendición absoluta. Aquella mujer no era un consuelo pasajero, era una guardiana. Era la abuela que Sofía nunca llegó a conocer, el amor de Elena manifestándose de una forma que desafiaba todas las leyes del universo que él creía conocer. Regresó al hospital sintiendo que flotaba, ya no buscaba a la mujer, sabía que su misión había concluido. Al entrar en la habitación, vio a Sofía durmiendo con una serenidad celestial, y en la silla vacía junto a la ventana, creyó ver por un segundo el último destello de un hilo azul desvaneciéndose en el aire. Javier ya no era el mismo hombre.
La coraza de arquitecto pragmático, que había intentado sostener el mundo con la pura fuerza de su voluntad, se había disuelto por completo. En su lugar, había una calma que desconcertaba a todos los que lo conocían. Ya no luchaba contra los pronósticos ni interrogaba a los médicos con una frialdad casi agresiva. Simplemente estaba. Se sentaba junto a Sofía, no como un vigilante ansioso, sino como un padre que saborea cada segundo. Le leía cuentos imitando las voces de los personajes, algo que no hacía desde que Elena vivía. La habitación 302, antes un campo de batalla silencioso, se transformó en un santuario de paz. El aire ya no olía a miedo, sino a una esperanza serena, una aceptación profunda de que el amor era la única estructura que realmente importaba. La transformación de Javier se extendió como una onda expansiva, alcanzando a su madre, que había sido testigo silenciosa de su desmoronamiento. Ahora compartían un secreto sagrado, una verdad que la ciencia nunca podría catalogar. Ya no hablaban en susurros sobre los recuentos de glóbulos blancos o los efectos secundarios de la quimioterapia. En su lugar, hablaban de Elena. Recordaban su risa, sus manías, el color exacto de sus ojos cuando se emocionaba. Sacaron a la luz viejos álbumes de fotos, y por primera vez en años, el nombre de Elena no traía consigo el peso del luto, sino la calidez del recuerdo. Estaban sanando juntos, tejiendo una nueva red familiar, no sobre la base del dolor y la pérdida, sino sobre la certeza de que los lazos de amor eran eternos e indestructibles. Poco a poco, Javier empezó a reconectar con el mundo exterior, volvió a salir del hospital pero ya no para dar vueltas ansiosas por el aparcamiento. Daba largos paseos por el parque cercano, sintiendo el sol en la cara, fijándose en el color de las hojas de los árboles. Una tarde me llamó, no para darme un parte médico, sino para preguntarme por mi trabajo, para reírse de un chiste malo que le conté. Su risa, antes un sonido oxidado y extraño, ahora era más frecuente, más genuina. Las enfermeras lo veían sonreír al cruzarse con él en los PAS,